Cuando me entrevisto con la única prima de mi papá, me di cuenta que no sabía nada. De mi abuelo Berel sabía muy poco y esa fue mi gran obsesión, encontrar la familia perdida. Descubrir tus raíces es solo el comienzo. En la serie Criptojudíos te hemos contado los testimonios de quienes encuentran por primera vez sus raíces judías. Pero en todas ellas, ¿qué ocurre con el pasado familiar que quedó atrás? En este episodio te presentamos la historia de Otilia Schifres, una mujer argentina que decidió investigar esas piezas perdidas. Yo estoy convencida que mi generación heredó una identidad incompleta por el silencio de los ancestros, por lo que no se hablaba, por lo que nunca pudimos saber, por los tabúes, por lo que se sabía y no convenía hablar. Cuando me entrevisto con la única prima de mi papá que sobrevivía acá en Argentina, Sarita, ella me cuenta toda la historia familiar, cuál era su rol en nuestro árbol genealógico, y claramente descubro una historia que para mí era completamente desconocida. Y me di cuenta que no sabía nada. Yo no sabía nada. Mi abuelo Berel, mi bobe y los 3 hijos. De mi abuelo Berel sabía muy poco y nada. Lo que sabía de él era que era judío, era inmigrante y era carpintero, que había venido en barco obviamente a principios de siglo y que murió a causa de una mala praxis. Mucho más no sabía. Eso era todo lo que se comentaba en la familia. Lo que se desconocía era todo el resto, que fue apareciendo y generó un mundo absolutamente nuevo. Y esa fue mi gran obsesión, encontrar la familia perdida. Para reconstruir esa historia, Otilia tuvo que retroceder más de un siglo. A comienzos del siglo XX, Europa atravesaba una profunda crisis tras la Primera Guerra Mundial. En muchas regiones de Europa del Este, las comunidades judías se enfrentaban violencia, persecución y una economía devastada. En la ciudad de Grodno, de donde provenía la familia Schifres, la situación era especialmente difícil. Europa estaba atravesando una situación de posguerra después de la Primera Guerra Mundial. En ese contexto, miles de familias judías comenzaron a emigrar. Entre ellas estaba la familia de Berel Schifres, el abuelo de Otilia. Él quiso emigrar a Estados Unidos, que fue a donde emigraron sus 2 hermanos mayores, pero cuando quiso sacar los pasajes, Estados Unidos había cerrado la inmigración. Las únicas opciones que quedaban eran Sudamérica y él decide venirse a Argentina. Él quería venir con su novia, quien terminó siendo mi abuela, porque se casaron acá en Argentina, pero no pudieron realizarlo juntos. Ella vino 2 años más tarde. Los abuelos de Otilia comenzaron su vida en el centro de Argentina, en el barrio de Caballito. Ahí, la carpintería familiar no solo fue un lugar de trabajo, sino también fue un punto de encuentro para quienes llegaban desde Grodno. Esto se debió a que él fue uno de los primeros inmigrantes argentinos provenientes de esa ciudad, y en Grodno lo sabían. De hecho, se comentaba que todo aquel que llegara a Buenos Aires lo buscara a él. Entonces él se transformó en un referente de todos los Grodners y él les fue dando cabida, les fue dando albergue, los cobijó hasta que cada uno se pudo independizar y encontrar su propio refugio. Pero lo que alguna vez fue una comunidad conectada por historias compartidas, con el tiempo se convirtió en una memoria fragmentada. Nunca supe que había tenido hermanos, no sabía nada de sus padres, ni siquiera sabía los nombres, mucho menos si quedaban sobrevivientes, si había descendientes. En realidad, Berel no había sido hijo único.
tenía 6 hermanos y cada uno de ellos tomó un camino distinto. De los 6 hermanos de mi abuelo pude reconstruir bastante qué fue de la vida de cada uno de ellos. La hermana mayor, Taibe, fue a Estados Unidos, a Brooklyn, ahí se asentó. Nathan Gifres primero pasó por Cuba, en Cuba estuvo un par de meses y después ya se quedó en Estados Unidos. Hannah Gifres, de ella me costó bastante conseguir información, pero lo que pude saber es que falleció en Grodno en 1930 a causa de un aborto mal hecho. De Leib Gifres supe que era médico y que emigró a Bakú, Azerbaiyán. La hermana Vigna vino a la Argentina y, según el relato que me cuenta Sarita, era su mamá. Para Otilia, este descubrimiento cambió la dimensión de su investigación. La historia de su familia ya no era solo sobre el exilio, sino que estuvo también marcada por el Holocausto. De Simcha Gifres lo único que pude reconstruir era que se había casado en Grodno, que había tenido 5 hijas y los 7 fueron asesinados en la Shoah, en el Holocausto. Lo que más me cuesta reconstruir es la historia de Simcha. Me encantaría tener, aunque sea el nombre de su mujer, el nombre de las hijas, algún dato. No puedo encontrar documentación alguna. Con cada nueva información, la historia de la familia Gifres empezaba a tomar forma, pero reconstruir ese pasado no fue un proceso rápido. Hice varias cenas a las que venían matrimonios, amigos de mi papá de toda la vida, y cada uno me fue dando testimonio de lo que sabía, de lo que le contaron, de lo que habían conocido. Yo tomaba nota de todo, todo a mano. Y así fui reconstruyendo gran parte de la historia. Armé una carpeta con los primeros mails del año 1999, con la gente que iba encontrando alrededor del mundo. Con el paso de los años, la investigación de Otilia comenzó a dar resultados inesperados. Lo que había empezado como una búsqueda familiar terminó conectando a descendientes de los Gifres en distintos países. Cuando contacté a la familia perdida, a la que no sabía que existía, fue muy raro, tanto en Estados Unidos como en Israel, porque ni ellos sabían que yo existía, ni yo sabía que ellos existían. Cuando apareció la familia de Estados Unidos, a mí me da la sensación de que ahí el árbol se abrió. Fue el encuentro de la familia perdida. A medida que la investigación empezó a crecer, ya dejó de ser una curiosidad para convertirse en una investigación hecha y derecha. Me refiero a que empezó a visitar los lugares, empezó a recabar la documentación de organismos argentinos. Entonces ya empezó a tomar forma de investigación. Durante años, Otilia fue guardando cada documento, cada testimonio y cada hallazgo en una misma valija. Ahí terminó acumulando el archivo de toda su investigación. Es una valija que me regalaron mis tías a mí cuando yo estudiaba ingeniería. No sirvió para ingeniería, yo no me recibí de ingeniero, pero sirvió para poner la documentación que fue juntando ella al cabo de todos estos años, cuando todavía no existía internet y todavía no la había digitalizado. Después de más de 2 décadas de investigación, Otilia decidió convertir esa historia en una película. Los invito a que vean Viruta. Está en mi canal de YouTube, la encuentran como Viruta Documental. Es la historia de mi familia y espero que sea inspiradora y motivacional y que tengan ganas de contar la historia de ustedes. Un proyecto que comenzó como un archivo familiar terminó transformándose en un relato que conecta generaciones. Después de tantos años de investigación y de haber podido plasmarlo en una película, yo aprendí a entender a cada uno, a aceptarlos y a perdonarlos. Pude sanar el árbol con sus defectos y sus virtudes, pero lo pude sanar. Y por sobre todas las cosas, siento que la película es un legado para las generaciones venideras. Saber que tienen ese material como patrimonio
cultural y hereditario me llena de emoción y para mí es un material hecho con amor y así se los dejo. La historia no termina aquí. En Fuente Latina seguimos explorando las huellas de los silencios y las identidades que sobrevivieron en el tiempo. Sigue la serie Criptojudíos.